Bienvenidos todos. Hoy el Señor nos trae como enseñanza para todos nosotros un mensaje que tiene que ver con todos los acontecimientos y es muy inherente a al comportamiento humano. Es un pecado en el cual el Señor en sus 10 mandamientos nos llama a arrepentirnos, nos llama a no hacerlo. Está dentro de los mandamientos. Y digo que para mí es uno de los pecados que más daño está haciendo hoy día porque todo va relacionado con base en lo que es la codicia y va relacionado totalmente a lo que el Señor habla que es la raíz de todos los males, la raíz de todos los males en el mundo, la raíz de donde crece toda la maldad. Por eso el Señor dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos codiciando se han perdido. Y hoy trae como título esta predicación, no codiciarás, no codiciarás, dice la escritura para hoy. Así que, mis amados, hay bastante literatura con base en este tema. Le pido al Señor Jesucristo que nos abra nuestro entendimiento, nuestro, nuestro corazón para recibir este tema porque de una u otra manera toca nuestra relación de pareja, nuestro matrimonio, toca nuestra relación en trabajo con nuestros jefes, toca la amistad, nuestros vecinos, la parte familiar. Es algo que contamina muchas cosas a nuestro alrededor, la codicia. Por esa razón, le decía a usted en otra ocasión, en otra prédica, la gente habla de que, dice, cuando una persona dice, mira, te muestro mi carro nuevo, me compré este carro con un esfuerzo, un carrazo hermoso, y la vecina o el hermano o el familiar le dice, wow, qué bonito ese carro, tengo una envidia de la buena. Y es ahí donde empezamos también a fallar porque camuflamos este pecado de tal manera que lo maquillamos que hasta inventamos palabras como envidia de la buena. Y eso no existe, la envidia de la buena. La envidia no es buena. La escritura es bien clara en Isaías 5:20 cuando dice que no llamemos a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Así de sencillo. Entonces nosotros inventamos palabras para poder expresar que tengo codicia. Cuando yo digo es que yo tengo una envidia, pero de la buena, eso sí, yo tengo una envidia de la buena, no es, no es un lenguaje de un seguidor del Señor Jesús. La envidia es envidia y eso debe desaparecer del sentimiento, del corazón de una persona que mora el Espíritu Santo del Señor Jesús en él. Entonces, aquí vamos a mirar hoy en el libro de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, para que se vayan ubicando en el libro de Segunda de Reyes, eh, la historia de Giesi, ¿cierto? Que es un discípulo, digámoslo así, era un discípulo del profeta Eliseo. Cada profeta preparaba como un sucesor, así como Moisés eh, lo hizo con Josué, que entrega ese legado. Ellos van preparando, cada profeta preparaba a ese sustituto, eh,
esa persona idónea que iba a seguir con el caminar y la tarea que se le había encomendado al profeta. En este caso, vamos a mirar a el profeta Eliseo y Giesi, que era su discípulo, donde nos va a marcar dentro de la codicia tres lecciones y nos enfocan tres lecciones espirituales bien claras. La hipocresía, que no se puede ocultar, el peligro de las riquezas y que la gracia de el Señor no se vende. La gracia es un regalo, pero nosotros no podemos hacer negocio con eso. Negociar, eso no tiene ninguna negociación. Eso no tiene que ver nada con, con compra y venta de favores y demás, como de pronto nos va a arrojar este mensaje por medio de esa codicia de este joven llamado Giesi, que era uno de los el discípulo de Eliseo. Entonces nos vamos para Segunda de Reyes, el libro Segunda de Reyes, en el libro Segunda de Reyes capítulo 5. Dice el Señor Jesucristo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, mire aquí cómo empezamos con este mensaje. La escritura me está mostrando aquí que hay un general del ejército del rey de Siria, un general de nombre Naamán, y dice que era un hombre grande, o sea, era prácticamente la mano derecha de, de este rey de Siria, ¿cierto? Y él lo tenía como algo muy grande porque el Señor le había otorgado a Naamán la salvación de Siria en ese aspecto militar. Entonces, este hombre era muy valeroso en extremo, pero estaba enfermo, tenía una lepra. Y y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces miramos acá que aparece ya en esta narrativa una mujer israelita, una mujer israelita. Y dice aquí en el versículo 3, esta mujer israelita dijo a su señora, a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí notamos ya que quiero hacer énfasis que los profetas en ese entonces eran la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Profeta significa mensajero. Y la misma escritura nos enseña que si un profeta viniese y dijese alguna profecía y no se cumpliese 100% lo que él dijo, el Señor dice: tal es un falso, yo nunca lo envié, no le crean. Por eso, eh, cuando el Señor Jesucristo estaba allá, cuando vino en carne, se hizo carne, empezó a cumplir todo lo que se dijo de él en el antiguo pacto, todo. En el antiguo pacto Isaías decía que él iba a venir por medio de una virgen. Por eso él allá en Mateo muestra en el capítulo 1 que el nacimiento de Jesús fue por medio de una virgen. Cada cosa que se dijo, que se profetizó, todos estos profetas de Jesús, tenía que cumplirse. De lo contrario, Jesús hubiese sido falso.
hubiese sido una mentira. Por eso él todo lo cumplió allá. Aún ese sacrificio en la cruz ya estaba profetizado. Todo, absolutamente todo. Cuando él estaba en la cruz y dijo, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba orándole al Padre, porque Él es el Padre que estaba hecho carne. Él estaba dando cumplimiento a la profecía que estaba escrita en el Salmo 22. Ustedes pueden leer el Salmo 22 y el Salmo 22, uno empieza diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba escrito ahí que cuando estuviera el Rey de Reyes, el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso hecho carne, iba a proferir esas palabras como señal de cumplimiento de que era Él, el que conocía la Escritura y oyó esas palabras del Creador en la cruz, hecho carne, iba a decir, era el que iba a venir porque ya lo habían profetizado. Por eso Jesús, cada cosa, el que le cortó la oreja, todo eso estaba profetizado. Todo, en la manera que le clavaron sus manos, todo estaba profetizado. Por eso, un profeta en esa época, ¿sí? Cuando hablaba palabra de Dios y se cumplía totalmente. Por esa razón, cuando esta muchacha que conoció y oyó de este profeta en Israel, tenía la certeza y la seguridad que era el mismo Dios por medio de ese profeta obrando para hacer milagros, para restaurar. ¿Estamos entendiendo? La función de este profeta casi siempre era acompañar y aconsejar y darle palabra, mandato del Señor Todopoderoso al rey que estaba de turno o al pueblo que estaba pecando para que se arrepintiese. Esa era la función de un profeta y tenía que a cabalidad cumplirse. Entonces, tenía un poder el profeta que el Señor les otorgaba como una manera de que el pueblo estuviera cerca del Creador. Entonces, miramos acá que esta señora le dijo al rey de Siria, le dijo a la esposa, aquí en el Segunda Reyes, capítulo 5 versículo 3, ella dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Para que un momentico, el hombre llevaba como un regalo, pero notemos que hay veces que es lo que está funcionando ahorita en muchas congregaciones, que piensa que con dinero yo voy a lograr algo para mí de parte de Dios. Por eso yo es bien clarito, dice que no por obra seremos salvos. Entonces, eh, pueda que la intención haya sido de gratitud o también de confianza en Amán, que creía que él iba a ser sano, porque ese profeta del pueblo de Israel, y ya el pueblo de Israel gozaba de alrededor de esa fama, llamémoslo así, de que era el Dios todopoderoso, el Dios de dioses estaba en Israel. Entonces, eh, dice la escritura que él llevaba 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
yo me puse a hacer un cálculo entrando en las medidas y pesos y valores de esa época al día de hoy. Póngale bajito, llevaba entre 3 millones, 4 millones de euros de regalo, de euros, no estoy hablando de dólares, estoy hablando de euros, casi 3 4 millones de euros en plata, en oro y en vestidos. No eran vestidos de Temu, no, no eran vestidos comprados en Temu, no, eran vestidos con unos finos, linos finos muy costosos que él llevaba de parte de un rey para otro, para un servidor del Señor. Entonces, 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esto arroja muchas cosas. Hay a veces que hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a una persona y cuando nos acercamos a ciertas situaciones. Las personas no todos reciben lo mismo. Hay que tener mucho cuidado porque cada persona tiene un pensamiento diferente. Y para una persona que desea una carta de estas, lo que yo veía aquí, lo que veo de este rey, le estaba eh, siguiendo un conducto regular hacia el otro rey para no pasar por alto eh, su mandato, y sería como algo no muy bueno que llegase allá Naamán al reinado de Israel a hablar con su profeta, porque normalmente ese profeta estaba para el pueblo de Israel, para el servicio, porque era un ministro del Señor, para el servicio del rey, para el servicio de, del pueblo. Y él hizo primero querer que el rey supiese que iba a ir un extranjero a su tierra, precisamente para evitar malos entendidos, pero aquí hubo un malentendido. El rey inmediatamente eh, dijo que este rey de Siria quería entablar con él una manera de entrar como en conflicto, y así no era. Y también arroja aquí que muy poco este rey de Israel conocía la función verdadera de ese profeta que tenía en medio de él. Por eso él le dijo al rey que considera ahora y ver cómo dice aquí que el profeta le dice al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Quería mostrarle el poder del Señor, de que verdaderamente el Señor estaba con el pueblo. Pero como siempre hemos entendido, la rebelión de nosotros para nuestro Creador ha sido de siempre. Nosotros mantenemos siempre una rebeldía contra el Señor, no nos arrepentimos, siempre estamos en esa búsqueda de estar haciendo el mal. Y es aquí donde el profeta aprovecha esta situación para mostrar el poder del Señor, la misericordia del Señor, para que la gente busque del Señor. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje a un mensajero diciendo:
ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Es, era la voz del Señor por medio del profeta, confirmando que iba a ser sano. Le dio unas instrucciones. El profeta no, no fue hasta allá. Así como hacía el Señor Jesús cuando vino el centurión para que le sanara la hija y entonces eh, él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para sanarla, ¿cierto? Y él se fue hacia su casa y cuando llegó, ya la hija estaba sana porque el Señor lo hizo así. Él es el Todopoderoso. No siempre los milagros del Señor, la gente quiere siempre es ver para creer. Por eso el Señor Jesucristo es bien claro con nosotros lo que le seguimos. Dice que nosotros somos doblemente bendecidos porque creemos en Él sin haberlo visto. Y aquí en este aspecto, aquí en este momento, el mismísimo Dios está dando por medio del profeta decir, dígale que vaya, haga esto y va a ser sano. Pero a veces nosotros nos llenamos de prepotencia, a veces nos llenamos de arrogancia. Nosotros, cuando no vemos que las cosas suceden ahí mismo como nosotros queremos, desistimos de la fe, nos apartamos, nos entristecemos o sencillamente nos llenamos de arrogancia. Dice, eso es pura mentira. Llevo a fulano de tal tanto tiempo que lleva predicando y mire cómo vive y empezamos con todas esas cosas porque nosotros queremos que las cosas se nos den así de una vez y no en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor era ese, vaya haga esto. Pero mire la respuesta de Naamán. A él se le dijo, vaya al río Jordán y lávate 7 veces en el Jordán. Báñese 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, su Dios. Mire que ni siquiera dijo, mi Dios era un incrédulo del verdadero Dios. Asirio, Siria, toda esta gente habrán otros dioses. Y por medio de este profeta, el Señor se empieza a revelar también, era la tarea de estos profetas, llevar el nombre del verdadero Dios por todos los rincones del mundo para que la gente se convierta, se arrepientan y tengan vida eterna. Y el Naaman, el general, esperaba era que estando, dice, yo esperaba que él saliera y me recibiera, pues me hiciera la venia, wow, mi general, 20 de pecho, quién sabe, ¿no? Yo, o sea, yo soy un general grande, yo esperaba que usted viniera, estuviera en pie y entonces, seguramente acostumbraba a esos chamanes que invocaban esos dioses falsos delante del que iba a ser sanado, pero aquí no funciona así con las cosas del Señor, no es así. Nada de chamanismo ni brujería. Es el poder en el nombre del Señor porque es el único nombre en el que hay poder. Es el único nombre donde hay sanidad. En el único nombre donde hay salvación. Su nombre es Jesús. Y entonces él dijo, no, pues yo pensé que iba a estar de pie invocando el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Me tocaría el lugar donde empezó mi lepra y me va a sanar. O sea, hasta
Eso a veces nosotros nos comportamos, queremos que el Señor haga lo que yo quiero y como yo quiero, que se haga mi milagro, que se haga mi sanidad, que se me quite esta situación y uno le pone límites, fechas, números. No, la cuestión no es así. El Señor dice que el que se humilla será enaltecido. 12. Dice, mire lo que dijo Amán. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. O sea, y tras de eso, despoticar. Tenemos que ese río sucio, es mucho mejor los ríos que pasan por Damasco, la capital de Siria. Sí, tenemos dos ríos, uff, el río Habana y el río Farfar. Ahí también me puedo bañar. Y mire cómo nos acercamos al Señor. Y el Señor es tan hermoso que Él ya tenía un plan perfecto para todo esto y es que su nombre sea glorificado, no solo para Amán, por medio de Amán, que muchos se dan cuenta que a pesar de la arrogancia o de la ignorancia de este general, el Señor tuvo misericordia de él, porque él todavía no conocía al verdadero Dios. Ese es nuestro Dios misericordioso. 13. En el 12 se fue todo enojado. Mas sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria al Señor Jesús. No le dio la piel de un hombre adulto, porque ya sabemos que el colágeno, todas estas cosas que en la ciencia el Señor nos ha ido enseñando en estos tiempos y que conocemos, no le dio la piel de un viejo como yo, no, le dio la piel más joven. Dice, le puso carne, la carne como la carne de un niño y quedó limpio. El Señor siempre hace las cosas mejor. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Vea qué hermoso. Es ahí donde el nombre de Señor se glorifica. Perdonando a una persona que ignoraba que existía y ya conoce, así como le pasó a Job. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es más o menos esto. De oídas, por ahí a veces nosotros oímos de un tal Jesús, pero muchos de nosotros aún en predicación y en años que llevamos todavía no conocemos a nuestro Creador bien. Por eso seguimos en lo que andamos, porque no estamos conociendo verdaderamente quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Su nombre es Jesús. Y dice Amán acá en el 15, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Ya dejó él como general, teniendo el poder de manejar muchas personas, miles de personas, porque es un general,
se propagaría mucho más el exaltar el nombre del verdadero Dios y salir de ese pecado de la idolatría y quitar todos esos dioses que ellos adoraban y con eso llevan a la ira a nuestro Creador, porque algo de lo que él más aborrece es la idolatría. Entonces reconoció que no hay otro Dios y en la escritura lo dice, no hay dioses conmigo, dice el Señor Jesús. Ved ahora que no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Eso está en Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Ved ahora, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Eso está diciendo Naamán. Sí, ahora reconozco que solamente hay un Dios, el Dios de Israel. Y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Miremos que antes que estábamos leyendo, el rey de Israel le dice al rey de Siria, ¿acaso yo soy el que mato o el que da la vida? Porque él ya sabía que el único que puede hacer eso es el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, seguimos. Eh, Amán dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Eh, Él en una manera de agradecimiento quería compensar en algo ese gesto de sanidad, porque pensamos que las cosas provienen de los hombres. Y es aquí donde quiero que nos enfoquemos muy bien, porque eh, donde aparece la codicia, donde muchos predicadores y muchas personas hoy en día cayeron redonditos en la codicia, porque no le enseñan a las congregaciones que todo lo que pueda pasar, todo lo que pueda pasar y todo lo que pase es porque fue la voluntad de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo me cuido demasiado en eso, así sea en lo más pequeñito. ¿A quién no le gusta que lo aluden, que lo aplaudan, que lo exalten? Al ser humano le gusta eso. Y sabe que les digo una cosa, en la medida que la gente empieza a hacer eso con las personas, el ego se les sube a la cabeza, se les sube y nos volvemos prepotentes, nos volvemos subidos de tono y queremos el poder porque eso nos da placer, nos da beneficios. Empezamos a codiciar. Les decía a ustedes en una ocasión, yo en este mundo de la farándula, para la gloria y la honra de mi Señor Jesús, porque todo siempre me cuido de darle la honra y la gloria al Señor en lo más mínimo para uno no subirse. Yo no conocía del Señor Jesús. Yo iba a misa, pero como un burrito y repetía lo que todo el mundo repetía. Y trabajé con muchos artistas nacionales e internacionales en la época que yo trabajé en Colombia, cuando no estaban de lleno en las cosas del Señor. Y me acuerdo tanto, estaba trabajando como pianista de un cantante en esa época famoso, allá en los años 90 y pico, 95, con un cantante llamado Charly Sa. Y eso estaba, como se dice, pegado en todo Colombia y varias ciudades y países de Sudamérica. Y empezamos a viajar en giras con este cantante. Y todo el mundo llegaba y a donde llegábamos nos querían tocar, nos arrancaban la ropa, porque la gente busca ídolos. Nos escoltaba la policía, el ejército para que pudiésemos caminar. Y entonces, en mi ignorancia, y cuando llegaban las personas que, ay, por favor, firme, y me tocaban, y yo me sentía, uff, el músico top.
Y entonces firmando autógrafos y uno empezaba a levitar y mi comportamiento empezó a cambiar con mis vecinos, con mis amigos. De hecho, una vez una persona me dijo que yo me había vuelto arrogante y prepotente. Y de verdad, una de las cosas que le agradezco a mi Señor es que me quitó esa prepotencia y esa arrogancia que yo tenía como artista. Pero todo eso se debe a que no conocemos del Señor y le quitamos siempre la honra y la gloria a Él. Esa sabiduría que tú tienes, esa habilidad que tienes para la aviación, para la medicina, para la música, para las uñas, para el pelo, cada don lo dio el Señor para ti. Todo lo dio el Señor para nosotros. Y lo mínimo que debemos hacer es honrarlo y glorificarlo. No robarle la honra y la gloria a Él porque Él la dio. Y eso nos mantiene a nosotros nivelados, nos mantiene en nuestro puesto de altura, nuestra altura máxima ante nuestro Creador es a sus pies, porque es la manera más alta que el Señor nos va a ver para ponernos en vida eterna. Por eso el Señor dice que todo aquel que se exalta al Señor lo va a humillar, pero el que se humilla al Señor lo va a exaltar. Por eso el honrar al Señor siempre, en darle la honra al Señor Jesús, siempre, siempre va a ser un beneficio para nosotros porque Él nos va a exaltar, no por nuestras propias fuerzas. Tenemos que cuidarnos mucho en eso. Entonces aquí viene este señor y quería eh, de una manera eh, rogándole que recibiera algún presente de tu siervo, ¿cierto? Ya él dice, tu siervo, ya estaba viendo al profeta, ¿sí? Más arriba y siervo significa tu servidor, se hizo ya servidor, ya se le acabó la arrogancia cuando no, es que usted tenía que venir a mí y levantar las manos y hacer... No, ya se dio cuenta que estaba en la presencia del Creador. Pero hoy en día la mayoría de las personas piensan que el Señor necesita de tu plata, que el Señor necesita de tus bienes. Eso es falso. Por eso hay una cantidad de congregaciones equivocadas con, con enseñanzas totalmente erróneas, con doctrinas de hombres. Por eso la gente hoy día le presta atención a que así usted demuestre que el diezmo no es bíblico en el sentido como lo están haciendo hoy día, sino que el diezmo bíblico era darle a una tribu en específica que el Señor dio la ley para esa tribu que eran los levitas. Pero hoy día la gente repite y le dice, no, yo la plata se la doy al pastor porque él verá qué hace con el dinero, el Señor lo va a castigar si yo lo que le di, pero no quiere salirse de ahí de entender que él no tiene por qué estar diezmando porque en cierta manera le están enseñando y lo he oído y lo digo con propiedad porque muchas personas dejaron de venir a la congregación cuando les dije que el diezmo no era dinero, porque ellos dicen que ellos daban plata y que el Señor les multiplicaba mucho más. Vean el error tan grande, eso se llama codicia. Es codiciar cuando lo que se trata de dar tiene que ver más con un corazón desprendido, no esperando a cambio nada. Por eso el Señor dice que cuando nosotros demos, no demos por necesidad. Necesito que me devuelvan algo, ni por obligación, porque me obligan a hacerlo, porque el Señor ama al dador alegre. Lo que el Señor ama es esa disposición espontánea del alma tuya para una persona. Y ahí ya no estamos hablando de un 10%, estamos hablando de un 100%, de un 50%, de un 20%, de un 1%. El porcentaje lo ve el Señor en la calidad
de dar de tu corazón, sin esperar nada. Y aquí esto es muy importante donde estamos tocando la parte de no codiciarás. Acuérdese que este mensaje me tiene que ir arrojando eh, tres enfoques muy importantes que nos da la lección este mensaje, y es que es la hipocresía a veces de la gente y que la hipocresía no se puede ocultar. El peligro de las riquezas y que la gracia de Dios no se vende. Y aquí empezamos con ese punto de que la gracia de Dios no está a la venta. Es un regalo. Es un regalo. Hay personas que, no sé, a mí me regalan algo. A nosotros aquí en Dubái regalan muchas cosas, mis amados. Aquí apartamentos completos, fulles, lo llaman a uno y dice, mira, tengo esto para regalar, pero necesito que me lo saquen 3 días. Nevera, muebles, comedores, todo lo material que pueda una persona desear. A mí me parecería muy tenaz que si el Señor me regala algo, yo irlo a vender para hacer lo otro que lo necesita. Si veo que tiene la necesidad, así como me lo regalaron y yo no lo necesito, yo lo regalo. Yo lo regalo, el Señor ve mi corazón, Él va a ver su corazón, pero es la codicia de tener el dinero como si el dinero es la fuente de mi fuerza, es la fuente de mi poder, de mi estabilidad. La gente siempre habla de libertad económica. Una verdadera libertad económica es aquella que tú cada vez necesites menos para vivir. Esa es la verdadera libertad económica. Porque en la medida que la gente empieza a incurrir en el tener, nunca va a haber, nunca va a haber nada de suficiente. Siempre va a querer más. Nada es suficiente. Siempre va a querer más y entramos en ese mundo de codiciar, del cual el Señor nos prohíbe en la ley que no lo hagamos. Entonces dice aquí que el tipo quiso darle eh, un premio, como un favor con favor se paga, porque así funcionaba antes la ley, ojo por ojo, diente por diente, favor con favor. Pero el Señor dice que eso no debe ser así. No soy quien practica para señalar a Naamán cuál fue la intención de su corazón al regalarlo. Pienso que en medio de su gratitud quiso retribuirle en algo, algo que él vio que quizás no había dinero con qué pagar lo que hicieron por él, ¿cierto? Eh, Dice en el 16, mire lo que responde un verdadero siervo de Dios. Mas él dijo, está hablando Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Sí vio? Dice el profeta, vive el Señor Jesús, en cuya presencia estoy. Cuando uno está en la presencia del Señor, y ustedes y yo tenemos que entender que estamos en la presencia del Señor constantemente porque nos llamamos seguidores del Señor Jesucristo. Y Él dice que Él mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces, vive el Señor en cuya presencia estamos, hermano. Tenemos que entender que estamos siempre en la presencia de Dios. ¿A quién podemos engañar? Dice que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso. Notemos cómo está funcionando hoy las congregaciones en el mundo.
¿Cómo están funcionando las congregaciones? El negocio más lucrativo que hay son las congregaciones, son las iglesias, que llaman iglesias. Hay cientos de predicadores en todo el mundo, multimillonarios, multimillonarios. Tener dinero no es el problema. Le decía a usted, el problema es que nada es suficiente y es donde viene la codicia. Y es ahí donde venimos, cómo la gente empieza a codiciar. Por eso el Señor Jesús fue bien claro con referencia a la codicia y nos mostró, nos puso en las escrituras cuál es la raíz de toda la maldad en el mundo. Y la raíz de todos los males del mundo es la codicia por la riqueza. Raíz de todos los males. No dijo de algunos, el Señor Jesús no dijo, estos males no, estos sí, no, todos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, no es el dinero, es amar el dinero más que al creador. Y creer que al tener dinero yo tengo poder. Y eso se lo he oído a muchas palabras. Es que el que tiene plata marranea, dicen por ahí vulgarmente. Es que el que tiene plata es el que manda. Es una mente muy pobre, es una mente que no tiene temor del Señor. Porque el único que es sobre todos y que manda en todos es el soberano. Su nombre es Jesús. Y aquí es clave que ese debe ser el comportamiento de cada predicador. Tiene que ser el comportamiento del siervo de Dios. Y la mayoría de todos los que estamos aquí somos siervos de Dios porque servimos al Dios poderoso, al Señor Jesucristo. Todos somos siervos del Señor. Y la palabra ministros, somos ministros. Nosotros ministramos la palabra del Señor. Ministrar es servir, acuérdense. Ministrar significa sirviente. Por eso todos los ministros que nombren en las repúblicas, en un gobierno, son sirvientes del pueblo, pero ellos se llenaron de codicia. Y le pasaba lo que me pasó a mí, que cuando estaba que firmando autógrafo y que todo el mundo me quería tocar y ponernos en lo alto, y wow, y nos veían como los dioses, entonces codiciamos en vez de disminuir. Nosotros empezamos a mirar por el hombro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imagínense que entendamos nomás el principio básico del diezmo. El principio básico del diezmo en la escritura era que se recogía el 10% de toda la cosecha de un año. Porque el diezmo, ojo, se recogía una vez al año, no se lo olvide, una vez al año, no cada servicio de la congregación, una vez al año. Eran 12 tribus de Israel, 12. Y una sola el Señor escogió para las cosas religiosas, para las cosas del templo, para estas cosas espirituales. Escogió a la tribu de Leví, que se llamaba la tribu de los levitas. El Señor dijo, ellos no tienen heredad, ellos no pueden, ellos no tienen tierras, ellos se van a encargar específicamente de las cosas del templo. Y entonces, por ley divina, las otras 12 tribus tenían que sostener a los levitas. ¿Estamos? Y tenían que, por ejemplo, Luis Eduardo era de la tribu de Judá. Y entonces mi finca produjo 100 toneladas de maíz. Yo tenía que sacar 10 toneladas y llevarlos a un alfolí, que es un alfolí. Era un hangar gigante, un hangar grandísimo,
donde almacenaban la comida allí, porque como se entregaba una vez al año, ahí venían otras tribus y porque solamente de esa tribu no era una sola familia. Estoy hablando de la familia Tafur, de la tribu de Judá, pero estaban los Rodríguez, los Sánchez, los Pérez, todas las familias de esa tribu tenían que llenar ese hangar para sostener en alimentos, en comida, a los levitas. Y si yo en esa finquita tenía un terrenito donde tenía y me crecieron 100 vacas, yo tenía que sacar 10 vaquitas y llevarlas a un lugar para dárselo a los levitas, una vez al año. Y eran 3 diezmos. Uno era para los levitas, para el mantenimiento y sustento de los levitas. El otro diezmo era para las viudas, los huérfanos y los extranjeros que vivían con ellos. Y el otro era para los pobres, una vez al año. Y en el sexto año, en el séptimo año no habían diezmos, en el sexto se recogía doble, porque en el séptimo año la tierra paraba, no se cultivaba para que la tierra descansara en el séptimo año. Esa es la realidad del diezmo bíblico. Hoy no hay ningún levita en la tierra. Nosotros, los que ustedes están aquí, son el Israel espiritual, somos la nueva Jerusalén espiritual, entiéndalo, porque el Señor nos escogió como ese pueblo espiritual. Entendámoslo de una vez por todas. Nosotros no estamos llamados a diezmar. ¿Sabe qué hicieron los discípulos de Jesús? Cogían todas las cosas que tenían, ¿sí? Las vendieron y entre todos reunieron y todo era en común. Era de todos para todos. Y era una manera de mostrar, de ayudarse en todo el mundo, que el problema de esta familia también es mi problema, vamos a ayudarnos, todos nos ayudamos con todos. Esa es la esencia de vivir en Cristo. Pero estamos lejos de eso. Nunca hablaron los discípulos de Jesús de ir a Galacia, a pedir los diezmos de Galacia, a ir a Corinto, a pedir los diezmos de Corinto, a ir a Éfeso, a pedir los diezmos de Éfeso. No, nunca. Habrá manera de ofrendas, ofrendas. Entonces, ¿por qué estoy tocando esto aquí? Viene acá, porque tiene que ver mucho con la codicia. Hay mucha gente codiciando. Por eso esos predicadores ahora tienen miles y miles de millones en riquezas y cientos de miles de personas en su congregación endeudados, con problemas financieros, con problemas de hambre, sin techo. Qué pecado tan grandísimo, de verdad es un pecado horrible, porque no entendemos la esencia que nos muestra aquí el profeta Eliseo, diciendo que yo no recibo absolutamente nada, que la gente cuando yo doy, cuando yo estoy en este momento aquí predicando, lo único que estoy haciendo es creerle a mi Señor que Él es el que me sustenta. Si a alguno de ustedes el Señor le toca el corazón y me hace una ofrenda, bendito sea el Señor, porque otros también van a ser bendecidos, porque así ha sucedido. Muchos aquí pueden dar fe que eso es lo que hay que hacer cuando el Señor me bendice a mí con un trabajo, en una presentación, me gané en un concierto y nos ganamos un dinero, mi esposa y yo lo primero que hacemos es decir, el Señor nos bendijo, de aquí esto hay que sacar para darle a alguien que necesita. Y como yo conozco a mis hermanos, veo cuál es la necesidad más cercana y lo busco. Mi hermano, aquí le manda el Señor Jesucristo. Pastor, es que un momentico, no.
Y cuando yo salga de aquí, si usted quiere, me entregue a su aposento, arrodíllese, déngale las gracias al Creador por ese granito que le mandó. Es eso lo que tenemos que estar haciendo, pero nunca cobrar por las cosas del Señor, porque el Señor jamás nos cobró un céntimo a nosotros. Cuando Él vino a la cruz y se llevó todos nuestros pecados, fue gratis. Usted no tuvo que pagar nada. En cambio, Él sí entregó su vida. Él hizo un pago, su vida. Él no dio plata, siendo el Dios del oro y de la plata, el dueño del oro y de la plata del mundo, del universo. Él no pagó cosas materiales. Él con su propia vida pagó por la suya y la mía. ¿Por qué tenemos que cobrar por las cosas que el Señor nos da? ¿Por qué tenemos que estar esperando a que me tengan que retribuir? Si a mí me falta algo, el Señor ya lo sabe y va a usar a otra persona para que me lleve eso que yo necesito sin necesidad de quitárselo a otro. ¿Sí? Entonces miren, 17, Segunda de Reyes 5:17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Vea la conversión. Fue mucho más contundente el ver que se deja ver en la vida de este profeta la presencia del Creador, que es lo que nosotros nos falta. Dejar ver a Cristo en nosotros con actos como estos, para que otra persona pueda llegar a los pies del Señor. Mire que este señor que adoraba a otros dioses, que se creía infalible, dice, de aquí en adelante tu siervo, y sigue siendo tu siervo, sí, poniéndose al servicio del profeta, no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor Jesucristo, el Señor que está escrito aquí. 18. En esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, el Señor perdone en esto a tu siervo. Estaba diciendo aquí que resulta que él le estaba pidiendo al Señor que él iba a estar con su rey allá, y de por sí el rey iba a adorar allá y él tenía que estar a su lado. Que el Señor entendiera que él no está adorando a esa deidad, sino que por cuestiones de testimonio, igual, si el Señor le placiese después, utilizaría el mismo Amán para que ese rey llegase a los pies del Señor. Pero sin embargo, ya se cuidaba de no entrar en pecado con estas cosas. Mire que mm, les decía a ustedes, la codicia se ve muchísimo en las congregaciones precisamente porque han adoctrinado a las personas con base en el dinero a creer que el favor de Dios, el poder de Dios se logra en ti dando dinero. O sea que con plata nosotros le podemos dar el brazo a torcer al Señor para que me bendiga a mí. Y eso lo tiene marcado mucha gente aquí. Tengan un dedito ahí en Reyes, por favor, en Segunda de Reyes. Y nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver aquí, mejor explicado, lo que aquí sucedió con Eliseo y Naamán cuando él no le recibe ese dinero o esa.
ese regalo que le iba a hacer. En el libro de los Hechos, yo lo voy a poner en contexto, ¿sí? Lo voy a poner en contexto aquí. Había un hombre llamado Simón, decían Simón el mago. Dice la escritura que él con engañaba a la gente con su magia y los tenía tontados y los robaba y era ese, lo llamaban como uno de los más grandes de esa época. Y aquí es cuando, así como les dije, no, que es que yo lo envidio, pero con una envidia buena, lo mismo pasa aquí con los magos. La gente piensa que un mago contratan en una fiesta de cumpleaños un mago, pero es de magia blanca. O sea, esa magia no es pecado, porque es que él saca del saco una palomita, del bolsillo del pantalón saca un conejo. Y entonces, bravo, eso es una magia blanca. Entonces, no, el Señor es claro en el libro de Deuteronomio, clarito, dice que para Él es abominación la magia, para Él la adivinación, la hechicería, todo eso, visitar a los muertos en los cementerios, todo eso. Y los magos, dice Él que Él aborrece eso. Porque eso de sacar la palomita del saco, eso no es verdad. La palomita sale de un huevito de otra paloma con un palomito, no del saco del mago. Eso es mentira y la mentira al Señor no le agrada porque en Apocalipsis dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, lo mismo sucede. Entonces, este mago que vamos a ver aquí engañaba a la gente y escuchó y vio el mensaje del Evangelio y se adhirió a él, se hizo bautizar y empezó a caminar con los discípulos de Jesús y mantenía pegadito al apóstol Felipe. Pero mire lo que había en su corazón, no había una conversión real, no había una conversión genuina. Entonces mire lo que pasó aquí, ya lo puse en contexto. Hechos capítulo 8, versículo 13, ya los adelanté un poquitico. Dice aquí, también creyó Simón mismo, Simón el mago. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El hombre estaba, como dijo el perro, wow, estaba fascinado con todo lo que estaba viendo, pero quizás maquinando en su mente el negocio, la codicia. Acuérdese que el Señor dice hoy para este mensaje, no codiciarás. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, oiga bien, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús, a los siervos de Jesús. ¿No les parece similar allá con Amán y el profeta Eliseo? Mire esta situación, ya que donde yo quería que llegásemos. 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Quién puede engañar al Señor? Estos discípulos del Señor Jesús, ya el Señor los ha investido de poder. Ellos discernían espíritus malos. Ellos discernían la intención del corazón, la maldad de las personas. Con decirle que los discípulos de Jesús, su sombra pasaba y sanaba al que estaba enfermo en el piso. Los discípulos de Jesús levantaban muertos, porque el Señor los invistió de poder. Y el Simón, ¿cuánto vale? Yo doy lo que sea, porque es que yo quiero eso para, dame también ese poder para que cualquiera que en mí yo pusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, yo quiero ayudar a la gente. Mentira, era codicia.
codiciar, tener, poseer. Y mire cómo ellos estaban investidos del poder del Señor. Pedro se dio cuenta que era un mentiroso y le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero, escuchen bien mis amados, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Igualito que la gente piensa que cuando diezma obtiene el don de Dios. Y por eso no dejan de diezmar, porque pasa igualito lo mismo que cuando esas personas van y oran a esas vírgenes, a esos santos, a esos muñecos y le ponen vela y le piden sanidad para su familiar y son sanos, es porque el Señor les manda un espíritu engañoso, les sana para que sigan creyendo en la mentira y se pierda. Igual sucede con el que dice que es que a mí me da el Señor, cada vez que yo diezmo, me va mejor, me llega más plata. El Señor les pone un espíritu engañoso para que crean en la mentira y sigan y se pierdan. Eso no es tal cosa, porque la escritura es bien clara. Dice que el don del Señor Jesucristo jamás tú lo puedes pagar con dinero. Nunca, nunca, nunca podemos pagar el don de Dios. Él no necesita tu plata. Él necesita tu corazón convertido, tu corazón arrepentido. Es lo que necesitamos para entrar. Él necesita que creamos en Él, que tengamos fe en Él, que dependamos de Él, no del dinero. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Señor Jesucristo. Es imposible. Con dinero no lo vamos a lograr. Cualquiera con plata tiene fe. Entonces dice la escritura claramente, le dice, lo centra el apóstol, o sea, con autoridad espiritual, con autoridad de Dios. Le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cualquier persona que piense que con dinero y obligando a las personas a que diezmen, dice que es una persona que no tiene un corazón recto delante de Dios. Y entonces utilizan las escrituras para engañarlos. Y entonces el pastor que va a sacar la plata, lo primero que yo lo hacía por ignorancia, mis hermanos, yo me acuerdo y siento vergüenza. Por si alguno me está escuchando por allá, ¿usted qué habla, pastor Calvito? Si usted una vez, sí, y pido perdón públicamente porque hace como unos 10, 15 años yo también utilizaba Malaquías 3:10. Traer el diezmo a la feliz para que haya abundancia y se abrirán las ventanas de bendición hasta que sobre y abunde. Pero no leíamos atrás donde dice, ¿por qué me estás robando los diezmos? Yo le estaba haciendo reclamo a las tribus. ¿Por qué están robándome los diezmos? Porque es que estos de estas tribus llegaban y hacían 100 toneladas de maíz y decían, no, no hicimos sino 15 toneladas y escondían para darle nomás por ahí una toneladita nomás, cuando le correspondían 10 toneladas. Le estaban robando al Señor los diezmos para los levitas. Y entonces cuando dice, y el Señor les da la oportunidad, trae los diezmos al alfolí. Y probadme en esto. El Señor les decía, probadme en esto. Y yo les abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. El Señor dijo, yo les perdono eso, entreguen y verán que ustedes van a tener. Entonces, con base en eso, le han enseñado a la gente que si usted diezma, el Señor le va a abrir las ventanas. Porque creen que la gente tiene que estar diezmando. Nosotros no tenemos que estar diezmando. Porque le enseñan a la gente que pagando conseguimos las cosas que nosotros necesitamos de Dios. Y la escritura me centra claramente y me dice que eso no es recto delante de Dios y nos manda a arrepentirnos. 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál pensamiento? De codicia. ¿Sí estamos entendiendo ahora sí? ¿Por qué el profeta Eliseo dijo, no, yo no quiero nada de usted? Nada. No le voy a aceptar nada de eso. Porque la provisión viene del Señor, del trabajo de Él.
Cada persona, por eso la escritura es bien clara, dice que el que no trabaje, que no coma. Venimos aquí a otra vez, volvámonos a Segunda de Reyes. Ya la escritura me mostró claramente esto. Volvemos a Segunda de Reyes. Vemos aquí ya la conversión de Amán, ¿sí ve? Que ya él quiere em, seguir el caminar del Señor Jesús. 19. Y él le dijo, ve en paz, le dice el profeta Eliseo. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces, y es aquí donde aparece, quería que viéramos todo este contexto, porque aquí nos vamos a centrar en la codicia central. Es aquí donde aparece Giesi, que era el discípulo de Eliseo, ¿cierto? Era un criado de Eliseo, dice en el versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. O sea, lo estorbó significa, le puso freno, no le recibió todo lo que traía. Y mire la codicia donde empieza. Dice, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de a él alguna cosa. Pregunto, ¿ya está la cuestión bien ahí? No creo. Porque si él es un criado, es un discípulo del profeta, estoy 100% convencido que el profeta no le enseñó este comportamiento, sino le enseñó el temor en el Señor Jesús. Y es lo que pasa muchas veces. Nos pasa en las congregaciones, escuchamos la instrucción de Dios cada 8 días y seguimos teniendo estos pensamientos retorcidos de cómo hacer trampa, de cómo favorecerme por el dolor del otro o favorecerme por esto o favorecerme de este, a ver qué ventaja le saco de esto, qué tajada me como de esto. Ese es nuestro pensamiento. Y eso no es recto ante los ojos de Dios. Y fuera de eso dice, vive el Señor. O sea, de seguro, o sea, como le doy mi palabra que yo voy detrás de eso, que por lo menos le saco alguna cuestión. Por lo menos esos 4 millones de euros me llevo por lo menos uno, o por lo menos medio, pero le saco algo. ¿Qué era lo correcto? La sinceridad, no ser hipócrita. Un Giesi debería haberle dicho al profeta Eliseo, profeta Eliseo, es que mire, es que si usted no recibió esto, yo quisiera, si de pronto puedo tomar una bendición de eso que trajo allí, porque tengo esta necesidad, esto sería totalmente diferente, pero no a las espaldas. Y más creo si él le ha enseñado de que el favor de Dios no se compra con dinero. Y dijo, no, yo voy tras de él, a ver si me recibo alguna cosa. 21. Y siguió Giesi a Naamán. Lo siguió. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y le dijo, ¿va todo bien? Ya se extrañó Naamán, ¿qué le pasó a este que viene corriendo detrás de mí? Él se paró, venga, ¿está bien? ¿Usted está bien? 22. Y él dijo, bien. Mi señor me envía
a decirte, ¿sí ve? Lo correcto era, yo me di cuenta que, que usted vino a hacer un regalo a mi señor, al profeta Eliseo, y él no lo recibió. Eh, Me gustaría que si de pronto me pudiera regalar algo de lo que él no recibió, pero llegó a mentir, mentió al profeta, desestimando el testimonio del profeta de Dios ante este nuevo siervo, pisoteando el testimonio de Eliseo, al decir que él lo mandó, que él lo mandó. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Repito, no eran vestidos de temo, era algo costosísimo. Y para una mentira dice otra y otra y otra, y es una de las raíces de, del amor al dinero, que es también la mentira. La codicia viene, todo viene por el dinero. Esas raíces, eso ramifica la maldad y aparece la mentira, la codicia, la hipocresía, la envidia. Todo eso aparece de codiciar el dinero. Eh, 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Le dio el doble y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Eso eran kilos de plata, de dinero. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Vamos a dejar ahí porque esto se pone muy interesante. Esto se pone color de hormiga, porque puso aquí algo en el cual vamos a hacer énfasis donde muchos de nosotros estamos cayendo, teniendo lugares secretos. Y cuando hay lugares secretos ante la presencia de Dios, no estamos haciendo lo recto delante del Señor, porque el Señor, para el Señor no hay lugares secretos, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo escucha lo tuyo. ¿A quién podemos engañar? Entonces, vamos a dejar allí. En la voluntad del Señor vamos a seguir desarrollando esta predicación. No codiciarás, llévate eso este fin de semana y toda esta semana mientras nuestro nuevo encuentro en el Señor Jesús. ¿Qué estoy codiciando yo? Porque a veces codiciamos otras cosas. ¿Estamos? Así que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga y dentro de 8 días, si es su santa y hermosa voluntad, nos vamos a ver para seguir desarrollando este tema. Los amo mucho en Cristo Jesús.